Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este caso, hoy resolveremos el examen de Química. La convocatoria es la de junio de 2021. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo, como el espectador de una película, sino un alumno activo. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Complete la definición de electronegatividad. La electronegatividad es, y nos ponen ahí 4 opciones. Vamos a contestar directamente en base a la definición de electronegatividad, que es la opción D, una propiedad periódica que indica la tendencia de un átomo a atraer hacia sí el par de electrones compartidos de un enlace. El ejercicio 2 dice lo siguiente. Indique qué opción corresponde a un isómero de posición del compuesto 2,3-diclorobutano. Dos compuestos orgánicos son isómeros si tienen la misma fórmula molecular. Son isómeros de posición aquellos en los cuales los sustituyentes están en distinta posición. La fórmula del compuesto que nos dan en el enunciado, 2,3-diclorobutano, es esa que tenéis en pantalla. CH3, CHCl, CHCl, CH3. ¿Cómo debe ser un isómero de posición? Pues debe tener el mismo número de átomos de carbono, el mismo número de átomos de hidrógeno y el mismo número de átomos de cloro. Solo que esos átomos deben estar situados, los de cloro, los sustituyentes, en carbonos diferentes. En este caso, el isómero de este compuesto es el de la opción B, el 1,4-diclorobutano. Como podéis ver, se han movido los cloros de posición. De manera que, lógicamente, la opción correcta es la B. El ejercicio dice lo siguiente. Las entalpías de formación del agua líquida y del dióxido de carbono gas son, respectivamente, las que tenéis en pantalla. Y la entalpía de combustión del acetileno también la tenéis ahí en pantalla. Calcule la entalpía de formación del acetileno si consideramos que el agua formada en la combustión está en estado líquido. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio se puede hacer de varias formas. Una forma sería aplicando la ley de Hess. Y otra forma sería haciendo lo que voy a hacer yo ahora a continuación. Atentos, porque creo que es un poquito más rápido que la ley de Hess. Se escribe y se ajusta la reacción de combustión del acetileno. Las reacciones de combustión debéis saber que siempre son iguales. Compuesto orgánico más oxígeno nos va a dar dióxido de carbono más agua. Debemos ajustar la ecuación química, ajustando en primer lugar los átomos de carbono. Como el acetileno tiene 2 átomos de carbono, debemos poner un 2 delante del CO2. Por otro lado, vamos a ajustar los de oxígeno, ya que el hidrógeno está ajustado, ya que hay 2 átomos de hidrógeno, tanto en los reactivos como en los productos. Fijaos bien, atentos, que esto a la gente le cuesta. En los productos tenemos 5 átomos de oxígeno. Y tenemos un problema. La molécula de oxígeno, lógicamente, es O2. Es decir, en los reactivos hay 2 átomos de oxígeno, que es un número par. ¿Cómo hacemos la jugada? Mirad, cuando tenemos un número impar de oxígenos en los productos, vamos a colocar ese número y lo vamos a dividir entre 2. Sí, señores, se pueden poner fracciones cuando ajustamos ecuaciones químicas. Y es muy importante saber poner la fracción, ya que nos están dando la entalpía de combustión del acetileno. Y eso significa que el acetileno no puede tener un coeficiente distinto del 1 en la reacción química. Mucho cuidado. Hay gente que por quitarse el problema de no poner la fracción va a ponerle un 2 al acetileno. Pero eso va a provocar que ese dato que nos dan en el enunciado ya no sea válido. Porque si os fijáis, lo que nos dicen es que por cada mol de acetileno que se quema, se desprenden 1295,8 kilojulios. Bueno, una vez hemos ajustado la ecuación química, que como veis no es una cosa menor, vamos ahora a aplicar la fórmula del cálculo de la entalpía de una ecuación química a partir de sus entalpías de formación. Ahí tenemos la fórmula. La fórmula es la variación de entalpía de combustión del acetileno es igual a la suma de las entalpías de los productos menos la suma de las entalpías de los reactivos. Debemos colocar los coeficientes estequiométricos que aparecen en la ecuación química. Por ello, podemos escribir
2 por la entalpía de formación del CO2, más la entalpía de formación del agua, y ahora restamos porque vienen los reactivos, menos la entalpía estándar de formación del acetileno y menos 5 medios la entalpía estándar de formación de la molécula de oxígeno. Se sustituyen los datos que nos dan en el enunciado y despejamos la entalpía que nos piden. Mirad, cositas interesantes. He sustituido todos los datos. Tenemos que despejar la entalpía de formación del acetileno, que es la que nos piden. Y fijaos que en la entalpía de formación estándar del oxígeno he puesto 0. No es casualidad. Fijaos que ese dato no nos lo dan. Lógicamente no nos lo dan porque debemos saber que es 0. Las entalpías de formación estándar de los elementos químicos en su estado natural, en el caso del oxígeno gaseoso, tienen un valor de 0. Ahora sí, una vez planteado el ejercicio, ya podemos despejar la entalpía de formación del acetileno. En este caso, me va a quedar el valor de 223,3 kilojulios por mol. Me queda positiva. Eso significa que es una reacción endotérmica esta deformación del acetileno a partir de sus elementos químicos. Bien, yo he hecho el ejercicio así y voy a darle ya fin. Opción A, correcta. Pero que sepáis que también se puede hacer aplicando la ley de Hess. Solo que a mí me parece un poquito más largo. Y además me ha parecido más interesante hacerlo de esta forma, para mostraros otras maneras de resolver ejercicios que aparentemente se deben hacer por la ley de Hess, pero que no es necesario. El ejercicio dice lo siguiente. Escriba la fórmula del compuesto 2-amino-3-metilbutano. Bueno, la cadena principal debe tener 4 átomos de carbono, puesto que dice butano, con un sustituyente metilo en 3 y un sustituyente amino en 2. Por lo tanto, después de estas características, podemos concluir que la opción correcta es la B. El ejercicio dice lo siguiente. En un recipiente de 550 mililitros de capacidad, introducimos un gas que ejerce una presión de 790 milímetros de mercurio a una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Qué presión ejercerá si el volumen ha pasado a ser 350 mililitros y la temperatura ha aumentado a 50 grados centígrados? Ejercicio típico de las leyes de los gases. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Fijaos, esto es muy fácil, pero hay que ser sistemático. Se toman datos y se expresa la temperatura en Kelvin. Esto es obligatorio. No podemos dejar la temperatura en grados centígrados. El resto de magnitudes, en este ejercicio, vamos a poder expresar la presión en milímetros de mercurio y el volumen en mililitros. Mientras las unidades sean coherentes, no hace falta convertir las unidades del sistema internacional. Lo que no se puede hacer es expresar una presión en atmósferas y otra en milímetros de mercurio, o un volumen en mililitros y otro en litros. Eso no está permitido. Las unidades tienen que ser coherentes. Continuamos. Tomamos los datos como he dicho. Ahí tenéis los datos de las condiciones iniciales. Presión inicial, 790 milímetros de mercurio, volumen inicial, 550 milímetros de mercurio y temperatura inicial, 30 grados centígrados. Para transformar esta temperatura en Kelvin, sumamos 273 y nos queda 303 Kelvin. En cuanto a las condiciones finales, podéis ver que la presión final, presión 2, nos la piden, por eso no puedo poner un número. En cambio, el volumen 2 y la temperatura 2 sí las conozco. 350 mililitros y 50 grados centígrados respectivamente. Ahora, los grados centígrados, como he dicho, no se pueden quedar ahí tan felices. Tenemos que expresar la temperatura en Kelvin. Sumamos 273, 50 más 273 son 323 Kelvin. Bien, ya hemos tomado los datos y hemos convertido la temperatura a Kelvin. Continuamos. Se aplica la ley de los gases combinada. Como sabéis, a lo largo de la historia hubo distintos científicos que expresaron leyes de los gases diferentes. Por ejemplo, la ley de Boyle era cuando la temperatura permanecía constante, el producto de la presión por el volumen era constante. Y otras leyes como la de Gay-Lussac y la de Charles. Combinando esas tres leyes, que no lo voy a hacer aquí, nos queda esta que tenéis aquí.
presión inicial por volumen inicial dividido temperatura inicial es igual a presión final por volumen final dividido temperatura final. Como podéis ver, tenemos todos los datos excepto la presión final. Sustituyo. Lógicamente, esto tenéis que estar haciéndolo en vuestra libreta. Lápiz y papel, como digo al principio del vídeo, o un bolígrafo. No pasa nada, y un folio, pero id haciéndolo vosotros. Y aseguraos de que sabéis hacerlo. Verme a mí como si esto fuera un vídeo de entretenimiento de Ibai o del Rubius no sirve para mucho. No voy a decir que para nada, pero para mucho no sirve. Lo importante es que los vayáis haciendo vosotros y comprobéis los resultados. Despejamos la presión final, que nos quedaría 790 por 550 por 323, que ha pasado de estar dividiendo a estar en el otro lado multiplicando, y dividiremos entre 303 y 350, ya que 350 multiplicaba la presión final y ahora está en el otro lado de la igualdad dividiendo. Bueno, después de hacer esa operación, y si no me he equivocado, que todo es posible, ya sabéis que a veces tengo erratas en los vídeos, unas que son involuntarias y otras porque me he equivocado, pero bueno, sea de una forma o de otra, vosotros comprobad los cálculos, a ver si me sacáis algún fallito y me ayudáis a que otros televidentes o youtuberentes vean esto y si ven el fallo no se vuelvan locos, sino que vean que en los comentarios está dicho que está el fallo correspondiente. Bueno, ¿qué rollo tengo? Presión final, 1323,4 milímetros de mercurio. Bueno, la opción correcta, como hemos visto, es la A. Y ya podemos pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. El trabajo termodinámico es diferente según la transformación tenga lugar de forma reversible o irreversible. Por tanto, dicho trabajo, la opción correcta es la B. No es una función de estado. Lo decimos así. Una función es de estado si su variación depende de las condiciones iniciales y de las finales, independientemente del camino recorrido. Es decir, con el trabajo no pasa eso. El trabajo, dependiendo de la forma en la que se realice, su valor es diferente. El camino influye y, por lo tanto, después de todo este rollo, concluimos que el trabajo no es una función de estado. Me parece una pregunta de una complejidad teórica muy importante, porque esto que pone aquí tiene detrás mucha ciencia y realmente poner esto aquí, cuidado. Una cosa es saber que no es una función de estado y otra cosa, entenderlo bien y otra, explicarlo bien, porque me he explicado un poco mal, lo sé. Pero bueno, continuamos. El ejercicio 7 dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bueno, pues vamos a elegir la falsa. La opción que es falsa, aunque ahí pongo que la opción correcta es la C, quiero decir que la opción que hay que elegir es la C. La opción falsa es la C. La entropía disminuye en las reacciones químicas en las que se produce un aumento del número de moles gaseosos. Si aumenta el número de moles gaseosos, el sistema está más desordenado y por lo tanto la entropía aumenta. Otra pregunta de calado teórico, Parece facilita, pero ya os digo yo que no lo es. El ejercicio 8 dice lo siguiente. Un gas que se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura duplica su presión manteniendo el volumen constante. ¿Cuál es la nueva temperatura? Bueno, estamos ante otro ejercicio de gases como el que hemos hecho antes. La metodología de trabajo la misma. Se toman datos y se expresa la temperatura en Kelvin. En este caso, por ser condiciones normales las iniciales, es más sencillo. La presión inicial es una atmósfera y la temperatura inicial son 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin. Nos dice que el volumen permanece constante y no nos lo da, por eso no he anotado ningún volumen. La presión final, 2 atmósferas, y la temperatura final nos la piden. En este caso, vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac. Podría haber aplicado de nuevo la ley combinada de los gases y haber simplificado el volumen. Se puede hacer, pero he preferido utilizar la de Gay-Lussac. Ahí la tenéis. Presión inicial partido a temperatura inicial es igual a presión final partido a temperatura final. Lógicamente, para poder aplicar esta ley, el volumen tiene que mantenerse constante, es decir, el proceso debe ser isocoro. Palabra curioso, isocoro, proceso a volumen constante. Sustituimos y despejamos. Lógicamente, esto debéis hacerlo vosotros en vuestra libreta y aseguraos de que sabéis despejar esto. La temperatura final son 546 Kelvin.
que se corresponde con lo que nos dicen en la opción D. Vamos con el siguiente ejercicio, el 9. De las siguientes sustancias dadas, indique cuál de ellas contiene un mayor número de átomos. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Aquí, además, nos marcan las 4 posibles soluciones. Tened en cuenta que lo que pone a la izquierda 1, 2, 3 y 4 no son las soluciones, sino que son las cantidades de distintas sustancias que nos dan para que calculemos el número de átomos y que veamos cuál es el que tiene el mayor número de átomos. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se calcula el número de átomos que hay en cada muestra. Vaya sorpresa, ¿no? Claro, si es lo que piden, pues es lo que hay que hacer. Un mol de dióxido de azufre vamos a transformarlo en número de átomos. Mirad, el número de moléculas de dióxido de azufre es igual al número de moles por el número de Avogadro, que como no nos lo dan, no tenemos que saber de memoria. 6,022 por 10 elevado a 23. Al operar, nos queda, lógicamente, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de azufre. Pero claro, nos hablaban de número de átomos, no de moléculas. Tened cuidado, que aquí son un poco pillos. Nos piden número de átomos, no de moléculas. Así que tenemos que hacer un factor de conversión como este que tenéis en pantalla o una regla de 3, me da igual. Importante saber que en una molécula de dióxido de azufre hay 3 átomos. 2 son de oxígeno y 1 de azufre. Aplicamos el factor de conversión que veis en pantalla y vamos a obtener el número de átomos, que son 1,81 por 10 elevado a 24 átomos. Bueno, ya hemos hecho el 1. Vamos a por el 2. 28 gramos de nitrógeno, que también es una molécula, cuidado. Calculamos el número de moles utilizando la famosa fórmula masa dividido masa molecular de nitrógeno. En este caso nos quedará 28 dividido 28 igual a 1 mol de nitrógeno. Ya disponemos de los moles, vamos a calcular las moléculas de nitrógeno. En este caso, 1 por 6,022 por 10 a la 23 nos da 6,022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. En cada molécula de nitrógeno hay 2 átomos de nitrógeno. Por lo tanto, nos quedan, si hacemos el factor de conversión que tenéis en pantalla, no dejéis de hacer esto en vuestra libreta, por favor, 1,2 por 10 a la 24 átomos, en este caso todos de nitrógeno. De momento, esta muestra contiene menos átomos, así que va ganando la de 1 mol de dióxido de azufre. Pero todavía nos quedan 2 más. Continuamos. Vamos a seguir con los 44,8 litros de helio en condiciones normales de presión y temperatura. Debemos saber que 1 mol de gas ideal en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Lo escribimos en el factor de conversión y calculamos los moles de helio. Nos da 2 moles de helio. El helio es una sustancia que es monoatómica. Eso nos va a facilitar la tarea, ya que con el cálculo del número de átomos de helio a partir de los moles, vamos a poder decir que disponemos de 1,2 por 10 a la 24 átomos de helio. Después de hacer este tercer caso, podemos observar que sigue ganando el mol de dióxido de azufre. Ya solo nos queda ver 1 gramo de hidrógeno. Vamos a ello. Calculamos los moles con la fórmula masa dividido masa molecular relativa del hidrógeno. En este caso, la masa atómica del hidrógeno es 1, pues su masa molecular es 2. Nos queda 0,5 moles de hidrógeno. Calculamos las moléculas de hidrógeno multiplicando 0,5 por el número de Avogadro y nos quedan las moléculas de H2, 3,011 por 10 a la 23. Calculo el número de átomos con el factor de conversión habitual y vamos a llegar a que el número de átomos de hidrógeno son 6,022 por 10 a la 23. Este también pierde. Por lo tanto, y después de hacer todos los casos, podemos concluir que la respuesta correcta es la que marca la opción B. El ejercicio 10 dice lo siguiente. Formule los siguientes compuestos. But2-eno y bután-1-ol. La cadena principal del but2-eno debe tener 4 átomos de carbono, un doble enlace en la posición 2
Y el otro compuesto debe tener 4 átomos de carbono en la cadena principal y un sustituyente alcohol en la posición 1, o H. Lo he escrito así, un poquito todo seguido, pero creo que está claro. Podemos contestar, por lo tanto, que la opción correcta es la B. Continuamos. El ejercicio 11 dice lo siguiente. De las siguientes propiedades de las disoluciones, señala aquella que no es una propiedad coligativa. Pues simplemente la vamos a señalar y es la solubilidad. La opción elegida es la opción C. El ejercicio 12 dice lo siguiente. Un gas en una botella de 8 litros contiene 7 gramos de nitrógeno a 130 grados centígrados. Se abre la llave de la botella y comienza a salir gas hasta que la presión interior de la botella se iguala a la presión exterior ambiente de 760 milímetros de mercurio. Se cierra en ese momento la llave. ¿Qué cantidad de nitrógeno ha salido de la botella? Y nos dan como datos la masa atómica del nitrógeno y la constante R de los gases ideales. Se toman los datos y se expresa la temperatura en Kelvin y la presión en atmósferas. Importante en estos ejercicios de gases siempre hacer esto en primer lugar. Ahí tenéis, la presión 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera, 130 grados centígrados equivale a 403 Kelvin porque hay que sumar 273 al dato en grados centígrados y el volumen tomamos que es 8 litros. Se calcula el número de moles que queda dentro de la botella al abrirla. Aplico la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen igual a número de moles por la constante R de los gases ideales por la temperatura. Despejo el número de moles y sustituyo la presión por 1, el volumen por 8. La constante R por su valor y la temperatura por 403. Tened en cuenta que al abrir la botella, la presión en el interior de la botella se iguala a la exterior de la presión ambiente que dice ahí, a 760 milímetros de mercurio, es decir, una atmósfera. Vamos a hacer el cálculo. Espero que lo estéis haciendo vosotros también en casa. Si no me he equivocado, al operar me queda 0,242 mol de nitrógeno quedan en la botella. Calculo ahora los gramos, que son esos 0,242 moles, multiplicando los moles por la masa molecular del nitrógeno, que es 28, 14 por 2. Opero y me quedan 6,78 gramos de nitrógeno quedan en la botella. Como inicialmente había 7, basta con hacer la resta. 7 menos 6,78, 0,22 gramos de nitrógeno han salido de la botella. Y con eso ya podemos dar por contestada la pregunta. La opción correcta es la B. Continuamos con el ejercicio número 13. Dado un ácido fuerte HA de concentración 0,1 molar, indique cuál de las siguientes afirmaciones será verdadera. Un ácido fuerte está completamente disociado. Por ello, su concentración inicial será igual a la concentración de H3 o más. La definición de pH es menos logaritmo por concentración de H3 o más, es decir, menos logaritmo de 0,1 igual a 1. Podemos afirmar, por lo tanto, que el pH de la disolución es 1. La opción correcta es la C. Continuamos con el ejercicio 14, uno de números cuánticos. Dado los siguientes conjuntos de números cuánticos, indique en qué tipo de orbital se situará cada uno de los electrones que están representados por un conjunto de números cuánticos permitidos. Ahí tenéis 4 conjuntos de números cuánticos. Vamos a contestar la pregunta. Comenzamos por el primer conjunto. 2, 1, 2 más 1 medio. El electrón de este conjunto A se encuentra en uno de los orbitales 2p, ya que n es igual a 2 y L es igual a 1. Pero aquí hay un problema. Y es que ese no está permitido, ya que la m nunca puede ser más grande que la n. Por lo tanto, ese electrón A no está permitido. ¿De acuerdo? Vamos con el B. 3, 1 menos 1 más 1 medio. El electrón B se encuentra en uno de los orbitales 3p, ya que N3 y L1. El C, 2, 2, 1 menos 1 medio. El electrón C está en un nivel prohibido, ya que N es igual a L igual a 2. Y la regla dice que N debe ser mayor que L.
Y por último, el D, 3, 2 menos 2, 1/2. En este caso, el electrón D se encuentra en uno de los orbitales 3D, ya que n es igual a 3 y L es igual a 2. De manera que vamos a contestar la pregunta. La opción correcta es la B. El electrón B se encuentra en uno de los orbitales 3p y el electrón D se encuentra en uno de los orbitales 3d. El ejercicio dice lo siguiente. El azufre puede presentar estado de oxidación 2. ¿Qué tipo de enlace se establece entre el azufre y el cloro cuando estos dos elementos forman el dicloruro de azufre? Indique la geometría que tendrá la molécula y la polaridad de la misma. Vamos a resolver este ejercicio. Puesto que el azufre y el cloro son no metales, su electronegatividad es alta y es relativamente parecida. Por ello, deben compartir electrones y formar un enlace covalente. Por otro lado, su estequiometría es igual a la del agua. Ello nos da la pista de que la molécula es angular y polar. Pero esto no es una justificación teórica válida, solo un truco para razonar que la opción correcta es la A. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos porque todavía no voy a dar la respuesta correcta, sino que ahora voy a explicar. Para hacer una justificación completa, se debe hacer la estructura de Lewis y utilizar la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia para justificar la geometría. A partir de la geometría podremos deducir si la molécula será polar o no. Se explica a continuación con fines pedagógicos, porque el truquito nos permite decir que la respuesta correcta es la A. Vamos allá. Ahí tenéis la molécula. En este caso, el azufre comparte un electrón con cada uno de los átomos de cloro. Es la única forma en la que se cumple la regla del octeto. Mirad, el azufre tiene 6 electrones en su capa de valencia y el átomo de cloro 7. Ahí tenéis la estructura de Lewis. Con ella vamos ahora a aplicar la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Dicha teoría lo que nos dice es que las nubes de electrones tienden a estar lo más separadas posibles. De forma técnica diremos lo siguiente. Debido a que hay 4 nubes electrónicas alrededor del átomo central, estas adoptan una disposición tetraédrica, que es la disposición espacial que minimiza la repulsión. Pero solo 2 de estas nubes electrónicas forman enlaces. Por ello, la geometría molecular es angular, ya que los pares no enlazantes no se utilizan en la geometría molecular. Como veis, esto es bastante denso, así que paramos el vídeo, volvemos atrás, lo vamos meditando. En este caso, la geometría sería así. Observad, el azufre está en el centro del tetraedro, pero 2 pares no enlazantes y 2 enlazantes. Solo tenemos en cuenta los enlazantes y por eso podemos decir que la geometría es angular. Es un caso muy parecido al del agua. Ahora, vamos a continuar con el tema de la polaridad. Una molécula es apolar si la suma vectorial de sus momentos dipolares es nula. En caso contrario, será polar. Se representan los vectores momentos dipolar en cada molécula. En este caso, en la única que tenemos. Ahí tenemos la molécula y vamos a decir que, como el azufre es menos electronegativo, tiene una densidad de carga positiva, mientras que los átomos de cloro tienen una densidad de carga negativa. Eso va a provocar que haya un momento dipolar para cada enlace. Uno irá del azufre a un cloro y el otro del azufre al otro cloro. Puesto que van en direcciones distintas, al hacer la suma vectorial vemos que no se pueden anular. Por lo tanto, podemos decir que la molécula va a ser polar. Para que la molécula fuera apolar, los vectores momento dipolar tendrían que tener la misma dirección y sentidos opuestos. En este caso, claramente vemos que las direcciones son diferentes, por lo tanto, al hacer la suma vectorial no se va a anular el momento dipolar. Ya vamos a poder contestar esta pregunta que es tipo Pau. Nivel a tope. La opción correcta es la A. Formarán un enlace covalente, la molécula es angular y será polar. La verdad que me parece un ejercicio de un nivel muy interesante y si no os ha quedado claro, podéis volver atrás y podéis revisarlo. Y podéis buscar ejercicios de la PAU de la Comunidad Valenciana
donde están explicadas estas y otras moléculas también de este estilo. El ejercicio 16 dice lo siguiente: indique cómo estará formado el doble enlace de la molécula de eteno, utilizando la teoría del enlace de valencia y la teoría de la hibridación. Pregunta dura, pero yo voy a contestarla rápido. El carbono utiliza orbitales híbridos sp2 porque forma un doble enlace. El doble enlace está formado por un enlace sigma y un enlace pi. Lógicamente, para poder decir esto hay que conocer estas teorías que se dan en segundo de bachillerato. La verdad es que este ejercicio lo he respondido muy rápido, pero tiene mucha teoría detrás, ¿eh? Mucho cuidado. El ejercicio 17 dice lo siguiente: elija la respuesta correcta de entre las que se indican, que podemos aplicar a una reacción química en general. Bueno, pues voy a elegir la opción B. Las reacciones químicas entre compuestos iónicos en disolución suelen ser más rápidas que aquellas en las que los reactivos se encuentran en fase sólida. Esto se fundamenta en la teoría de las colisiones. Tened en cuenta que cuanta mayor es la superficie de contacto entre los reactivos, mayor es la probabilidad de que estos reactivos colisionen y puedan dar lugar a una reacción química. En fase sólida, tened en cuenta que es más difícil, digamos que la superficie de contacto es menor. Pensadlo, cuando vosotros queréis disolver azúcar, ¿qué echáis? ¿Qué se disuelve antes? ¿Un terrón o azúcar en polvo? Pues lo mismo pasa aquí, en las reacciones químicas. El ejercicio 18 dice: determine la geometría molecular del metano mediante la teoría de repulsión de electrones de la capa de valencia y la hibridación del átomo central. Bueno, de nuevo un ejercicio de estos tipo Pau. Ya he dicho que yo tengo algunos de estos resueltos en mi canal. Pau, Comunidad Valenciana. El ejercicio 1 o el ejercicio 2 suelen ser de estos siempre. En este caso, no vamos a perder mucho tiempo en dar la respuesta, vamos a ir directos. La opción correcta es la A. La geometría molecular es tetraédrica y el carbono posee hibridación sp3. La hibridación del carbono es sp3 porque todos los enlaces son sencillos. Si hay un enlace doble, la hibridación es sp2. Y si hay uno triple o dos dobles, sp. Lógicamente aquí no he dado ninguna explicación de esto todavía. Lo he contestado porque me lo sé. Vamos a hacer, con fines pedagógicos, una explicación. Es un poco larga, así que paciencia, máxima atención y muchas ganas, ya que yo sé que esta parte de la química es bastante árida. Vamos a la carga. Ahí tenemos el metano. En este caso, el átomo central es el carbono. Como necesita compartir 4 electrones para completar la capa de valencia, lo hace con los átomos de hidrógeno. Un electrón con cada hidrógeno, y así ambos completan su capa de valencia. Mirad, ahí está el carbono, y ahí están los 4 hidrógenos de amarillo, cada uno con su electrón. Obtendremos la estructura de Lewis que tenéis en pantalla. Vamos ahora a continuar con la geometría. En el caso del metano, según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, y dado que no hay pares solitarios en el átomo central, la disposición adoptada por los 4 pares de electrones del carbono debe ser tetraédrica, puesto que esta disposición es la que minimiza la repulsión entre los pares de electrones. Así que ya podemos garantizar que la geometría del metano es tetraédrica. Ahí tenemos el tetraedro dibujado. Vamos ahora a explicar cómo se determina la hibridación. Y tomamos la estructura de Lewis para empezar. Al ser todos los enlaces del carbono sencillos, todos ellos se producen por solapamiento de los orbitales atómicos híbridos. Eso nos lo dice la teoría de enlace de valencia. Como no hay enlaces pi, la hibridación debe ser sp3. Vamos a justificarlo teóricamente con los diagramas de cajas. Como se puede ver en los diagramas, un electrón del orbital 2s promociona, en primer lugar, al orbital 2p. De esta forma, el carbono puede tener 4 enlaces, ya que tiene 4 electrones desapareados. Y ahora lo que va a ocurrir es que se van a hibridar un orbital 2s con los 3 orbitales atómicos 2p, para dar lugar a 4 orbitales atómicos híbridos, con un electrón cada uno. Vamos a hacer la hibridación. Ahí la tenéis. Ahí tenemos los 4 orbitales híbridos sp3. Observamos que tenemos 4. Ya no son orbitales ni s ni p, son sp3. Ahí tenemos el tetraedro con los 4 orbitales híbridos sp3.
Y ahí se formaría el enlace por solapamiento con los orbitales 1s del hidrógeno. Ahí tenemos dos hidrógenos, ahí se enlazan, y los otros dos hidrógenos también se enlazan compartiendo los electrones. Y ya hemos justificado de forma más o menos detallada por qué el metano tiene una hibridación sp3. Lógicamente, esto tiene muchísima teoría detrás. Yo cuando estudié en la carrera, esto lo estudié en química cuántica, y os aseguro que tiene mucha más miga de la que aquí mostramos. Pero estamos en un nivel, digamos, segundo de bachillerato, con lo cual me parece más que suficiente. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que espero que sea un poquito más fácil. Ejercicio 19. Indique cuál es el nombre del grupo funcional presente en los siguientes compuestos. Bueno, pues vamos a responder que la opción correcta es la A. El primer compuesto es un alcohol, el segundo un ácido carboxílico y el tercero un éster. Un alcohol porque tiene un grupo OH, un ácido carboxílico porque tiene un grupo funcional COOH y un grupo éster porque tiene un grupo funcional COO seguido de un sustituyente alquílico, de un metilo en este caso. El ejercicio 20 dice lo siguiente. Calcula el porcentaje en masa de una disolución formada por 5 gramos de soluto y 95 gramos de agua. Este ejercicio, para poder hacerlo y conocer la fórmula que tenéis en pantalla. Porcentaje en masa igual a masa de soluto partido masa de disolución por 100. En este caso debemos tener en cuenta que la masa de la disolución es 100 gramos, 5 de soluto más 95 de agua. De manera que el porcentaje en masa es del 5% y la respuesta correcta es la B. Vamos ahora a rematar este examen resolviendo también las preguntas de reserva. Ejercicio de reserva, número 21. Para que el siguiente par de compuestos orgánicos, butano 1-ol y butandosol, indique qué tipo de isomería existe entre ellos, son isómeros de posición, puesto que su única diferencia es la posición del grupo alcohol, directamente. Por lo tanto, la opción correcta es la D. El ejercicio 22 dice, indique qué opción describe dos hidrocarburos saturados, isómeros de cadena, de fórmula molecular C4H10. En este caso, son isómeros de cadena el butano y el metilpropano. Son los únicos que verifican además la fórmula C4H10. Y la opción correcta, pues en este caso, es la opción A. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Como veis, un vídeo muy completo, muy intenso y con algunas preguntas bastante complejas desde el punto de vista teórico. Yo he tratado de explicarlas lo máximo que he podido, aunque reconozco que algunas preguntitas tienen su tela, son más de un examen de la PAU de segundo de bachillerato que de una prueba de acceso a grado superior. Pero yo estoy aquí para ayudaros a que entendáis lo mejor posible esta asignatura de química y las otras asignaturas que preparo. Espero, por lo tanto, que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que podéis escribirme en los comentarios cualquier duda o inquietud que tengáis, siempre con cariño y con respeto, por supuesto. También podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este y estar al día de lo que voy sacando. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y habéis visto que por ahí habrá aparecido algún cartelito con un QR para donaciones. Por supuesto, estas donaciones son más que voluntarias, o sea, simplemente aquellos que penséis que vale la pena apoyarme para que yo pueda mejorar mis escasos medios informáticos y pueda aumentar el contenido de este canal, ya sabéis que podéis echarme una mano ahí. Por supuesto, yo voy a seguir dando lo mejor, haya donaciones o no haya donaciones. Pero si hay donaciones, yo creo que podemos salir todos muy beneficiados. Sobre todo vosotros, porque realmente, al final, si yo tengo más tiempo y más medios para llevar a cabo estos vídeos, el canal va a crecer, va a haber más contenido y vamos a poder ayudar a mucha más gente. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.